En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. Pues la porción que yo quisiera predicar en esta ocasión se encuentra en Mateo capítulo 6. Si ustedes pueden abrir sus Biblias en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Yo he titulado este estudio, ¿Cómo hacerte rico a la manera de Dios? ¿Cómo hacerte rico a la manera de Dios? Un curso intensivo sobre finanzas celestiales. Y dice el Señor en Mateo 6, versículo 19, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Hay una calcomanía que expresa y resume muy bien el lema de vida que muchas personas tienen. Y lo que dice esa calcomanía es: el que muere con la mayor cantidad de juguetes gana. El que muere con la mayor cantidad de juguetes gana. Y muchos no se atreverían a hacer una declaración como esa y decir, eso es lo que yo creo, yo vivo por ese lema. Sin embargo, es la realidad de que muchos viven por esa verdad. Muchos creen que el acumular esos juguetes, esas posesiones, es lo que les mantiene el motor de la vida encendido y les permite disfrutar de la vida. Eso es lo que les motiva a levantarse cada día. Es evidente que estas palabras de Jesús en Mateo capítulo 6 forman parte de una sección mucho más amplia que se conoce como el Sermón del Monte, y su contenido no está desligado de lo que los versículos anteriores y siguientes contienen. Sin embargo, yo me quiero concentrar en esos 3 versículos de manera particular y veremos algo de cómo el resto apoya la tesis que nuestro texto plantea. Pero no quiero abrir demasiado el abanico de las verdades que se contienen aquí en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. De manera que nos vamos a concentrar en estos 3 versículos, donde nosotros encontramos 3 cosas muy fáciles de observar. Encontramos una prohibición o una exhortación negativa. Dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Versículo 19. También tenemos un mandato o una exhortación positiva. Si no acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Versículo 20. Y luego tenemos una razón o una sustentación para las exhortaciones que tenemos en los 2 versículos anteriores. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Es importante que observemos que el Señor no está en contra de que nosotros hagamos tesoros. Con lo que Él está en contra es que hagamos tesoros en el lugar incorrecto. Pero observen que el Señor no está en contra de que hagamos tesoros. El texto asume que tú y yo somos inversionistas. El texto asume que tú y yo vamos a invertir en algún lugar. Pero lo que tenemos aquí es Jesús enseñándonos a ser buenos inversionistas. No quiere que seamos malos inversionistas, sino que sepamos invertir bien. No somos buenos inversionistas por naturaleza, no nacemos sabiendo cómo invertir bien y necesitamos instrucción. Y por eso en esta ocasión yo quiero hacer este curso intensivo de finanzas celestiales, basados en esta porción de la palabra del Señor.
Así que en primer lugar, veamos cómo para ser buenos inversionistas debemos conocer primero dónde no invertir. ¿Dónde no invertir? ¿Dónde no hagas tu tesoro? Y el texto lo dice claramente. No os acumuléis tesoros en la tierra. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. ¿A qué se refiere el Señor con acumular tesoros? ¿Está hablando únicamente del dinero o Él se está refiriendo a algo más? Personalmente yo creo que Él está incluyendo al dinero en lo que dice, pero Él realmente también está hablando de otras cosas más. No podemos dejar las riquezas materiales y las posesiones a un lado, pero debemos incluir también en este asunto el uso de nuestro tiempo, el uso de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, de las relaciones interpersonales que tenemos. Solo tenemos que echar un vistazo al contexto de estos versículos para darnos cuenta de que Él está hablando de dinero realmente y de riquezas materiales. En el versículo 24 dice, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea que indudablemente Cristo está incluyendo el dinero, hablando del dinero cuando hace estas declaraciones. En esos tiempos no se trataba del uso desmedido de la tarjeta de crédito, ni de la compra de vehículos y de compras compulsivas en un centro comercial, pero sí, se está hablando de dinero, de joyas, de tierras, de casas, de ganado y de cosas semejantes. ¿Los bienes nos sirven a nosotros o servimos nosotros a las riquezas? ¿Las usamos o nos usan? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Conoces a mucha gente tú? ¿Cómo usas las relaciones de las personas que tú conoces? ¿Conoces gente de influencia? ¿Cómo tú te relacionas con esas personas? ¿Qué usos haces de las cosas materiales? ¿Cómo distribuyes tus ingresos? Porque no se trata únicamente de la actitud que tú tienes hacia el dinero, sino de la orientación que tú le estás dando a tu propia vida a causa del dinero o de las cosas de este mundo temporal. ¿Cuál es la orientación de tu vida? ¿Qué te hace ir hacia en una dirección y no en otra? Y tenemos una clara exhortación a no hacer tesoros en la tierra. Jesús identifica el lugar, porque el lugar hace toda la diferencia del mundo. Pero ¿qué es lo que Él realmente está prohibiendo aquí? Cuando dice no hagáis tesoros en la tierra. John Stott, el siervo de Dios que ya está en la presencia del Señor, él escribió acerca de esto y él dijo esta aclaración. Es importante encarar leal y honestamente la cuestión. ¿Qué prohibía Jesús al decirnos que no hiciéramos tesoros para nosotros en la tierra? Y dice él, puede ser útil comenzar haciendo una lista de lo que él no prohibía ni prohíbe. En primer lugar, no censura las posesiones en sí mismas. Las Escrituras no prohíben en ninguna parte la propiedad privada. En segundo lugar, no se les prohíbe a los cristianos ahorrar para el futuro imprevisto o en relación con ello tener una póliza de seguro de vida, que solo es un tipo de ahorro obligatorio ante impuesto. Por el contrario, dice él, las Escrituras alaban a la hormiga que almacena en el verano la comida que necesitará en el invierno y declaran que el creyente que no provea para su familia es peor que un incrédulo. En tercer lugar, no debemos despreciar, sino por el contrario, disfrutar las cosas buenas que nuestro Creador nos ha dado en abundancia para que las disfrutemos. De modo que ni tener posesiones, ni proveer para el futuro, ni disfrutar las dádivas del buen Creador están incluidas en la censura de la acumulación de tesoros en la tierra. ¿Qué es lo que Jesús está prohibiendo entonces? Bueno, yo creo que Jesús está prohibiendo la acumulación egoísta, el estilo de vida egoísta, el endurecer el corazón para no hacer bien a otros por apego a lo material. Yo creo que Jesús está prohibiendo la vida exhibicionista de bienes. Hoy en día, con las redes sociales, las personas hacen alarde de las cosas que tienen y hacen. Y eso
Eso no está bien. O sea, de verdad, hay personas que no tienen ninguna posibilidad para hacer muchas de las cosas que la gente coloca en Facebook. Y es como si estuvieran rostrando en la cara lo que yo sí puedo hacer, pero que tú no. Y debemos tener cuidado. O sea, no es que tú no compartas quizá con los tuyos, a una red más personalizada de familiares a quienes tú le estás compartiendo algunas fotos de tus vacaciones. Yo podría entender eso, pero hay que tener cuidado. Jesús no está hablando de cantidad. No nos está diciendo que después de cierta cantidad es pecado. Se trata de lo que haces con lo que tienes o cómo vives por lo que quieres tener. Y el factor riesgo, dice Cristo, tiene que ser tomado en cuenta. Por eso dice Él, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, las casas se deterioran, los objetos se maltratan, se dañan, los electrodomésticos no sirven después. No importa que usemos pintura antióxido, las cosas se dañan. Y también son afectadas por animales, como el comején. No sé si aquí le llaman comején también. Pero las termitas. Creemos que un mueble está en pie y de repente lo que nos damos cuenta que era solo el cascarón. Estaba haciendo comida por dentro. Nos pueden robar también. Puede ser un asalto, puede ser un fraude electrónico en estos días de hoy. Pero aquí abajo nada es seguro. No es lo mismo comprar una vivienda en un lugar seguro que en un lugar inseguro, ¿no es cierto? Como está la criminalidad, uno toma medidas. Pero si no tomamos en cuenta eso para evaluar la compra de dos posibles objetos, ambos temporales, si tomamos en cuenta esas cosas, no deberíamos tomar eso más en cuenta cuando de lo que estamos hablando es de la eternidad. O sea, si tú piensas dos veces antes de comprar una casa y piensas el lugar donde lo vas a hacer por los peligros que incluye, cuando estamos hablando de eternidad y de perder las cosas eternamente y para siempre, no deberíamos pensarlo más todavía. Cristo nos está poniendo a pensar en ese orden. Conocemos el factor de evaluación que debe ser tomado muy en cuenta en la economía, porque no es lo mismo comprar un bien duradero que uno perecedero. Hay cosas que pierden el valor demasiado rápidamente. Un carro, desde que sale del dealer, ya empezó a devaluarse. No es ni siquiera lo mismo comprar dos carros de dos marcas distintas, porque uno pierde valor más rápidamente que el otro. Esa es la realidad. ¿Y saben qué es lo extraño de todo? Que hay personas que saben de economía, que saben de inversión, de todo en lo concerniente a esta vida, pero cuando se trata de lo espiritual, hacen los peores negocios del mundo. Lo invierten todo en asuntos que tarde o temprano perderán. ¿Y dónde está todo ese conocimiento de economía? Muchos recordamos en República Dominicana un banco que se anunciaba como sólido, como tal banco, y mencionaba el nombre del banco. Ese era el comercial que ellos tenían, sólido. Pero esa solidez se esfumó. En un momento dado, el banco se fue a la quiebra, los dirigentes hicieron malos negocios, robaron y todo aquello se fue al piso y mucha gente perdió sus inversiones. Dice Cristo en Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No os hagáis tesoros en la tierra. Apocalipsis 21:1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. No os hagáis tesoros en la tierra, porque esto va a pasar. Entonces Cristo, la primera lección que nos da es dónde no hacer tesoros. Dice, no hagas tesoros en la tierra. Pero para ser buenos inversionistas, Él nos da otra lección. La segunda lección que Cristo nos da aquí es entonces que para ser buenos inversionistas debemos saber dónde sí invertir. ¿Dónde sí invertir? Y dice por eso en el versículo 20, si no acumulaos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Observa que Jesús no dice que no anhelemos acumular. Jesús quiere que seamos acumuladores, pero en el cielo. No seas acumulador en la tierra. Pero Él no dice, ni en ningún otro lugar. No, Él dice, en el cielo sí. Sea acumulador en el cielo, en el lugar correcto. De manera que haya un anhelo, una pasión que cultivar. Los mundanos tienen ese deseo de acumular, pero lo hacen en el lugar incorrecto. Nosotros debemos caracterizarnos por una pasión diferente. La pasión de acumular en los cielos. Existe una manera de ser ricos para con Dios. ¿Recuerdan ustedes la parábola de Lucas capítulo 12? Sobre el hombre rico con planes de agrandar mucho más sus graneros y que fue sorprendido por la muerte. Jesús concluye la parábola de Lucas 12 y dice, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. O sea que hay una manera de ser rico para con Dios. Lo que Cristo quiere que nosotros seamos ricos es para con Dios. Quiere que seamos ricos, pero para con Dios. Y muestra por eso la insensatez de ese hombre que solo pensaba en acumular y hacer más grande su granero, negociar aquí en la tierra. Su vida se limitó a lo que ocurría aquí en la tierra. Jesús no está prohibiendo la riqueza. La palabra de Dios hace una diferencia importante entre tener riquezas o adquirir riquezas y, por otro lado, querer hacernos ricos. Es una gran diferencia. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Y la actitud que Jesús critica aquí es el hombre que acumula tesoro para sí. Dice, así es todo el hombre que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Jesús quiere que seamos ricos, pero ricos a la manera de Dios, ricos para con Dios, ricos en otro lugar. En la epístola de Santiago, en el capítulo 2, él, hablando obviamente de lo que es la vida de fe, él está hablando de las implicaciones de la fe prácticamente en el creyente. Dice, hermanos míos amados, versículo 5, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo? Dice, para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. Cristo habla de los ricos para con Dios. Santiago habla de ser ricos en fe. Hay una riqueza. Cristo no quiere que seamos desentendidos, quiere que tengamos anhelo de ser ricos, pero a la manera de Dios. A la manera de Dios. ¿Y cómo es que podemos acumular tesoros en el cielo? ¿Cómo es eso? Pues podemos todos tener idea de cómo hacer tesoros aquí en la tierra. Pero ¿cómo hago yo tesoros en el cielo? Decía Stott, y cito una vez más, con seguridad podemos decir que hacer tesoros en el cielo es hacer en la tierra cualquier cosa cuyos efectos duren por la eternidad. ¿Cómo hago yo tesoro en la tierra? Haz cosas aquí en la tierra, en el tiempo, que afecten, impacten y duren por toda la eternidad. Y cuando uno lee el pasaje paralelo del Evangelio de Lucas, muy probablemente expresado en una ocasión distinta a la que Mateo hace, hay una exhortación que nos da claridad. En Lucas 12:33, Jesús dice, vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Pero observen lo que dice al inicio de ese versículo, vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran. Dice, tú tienes dinero, posesiones materiales que debes saber usar para hacer de bendición a otros. Eso es lo que está diciendo. La forma de hacer tesoros en los cielos es ministerio y misericordia. ¿Cómo hacemos tesoros en los cielos? A través de ministerio y misericordia. Hay cosas que se pueden hacer con el dinero que equivale a depositarlo en el cielo. ¡Wow! Eso está tremendo. O sea, yo puedo usar cosas aquí temporales, materiales, cosas que a la larga tendría que dejar en alguna manera, para invertirlo, usarlo de tal manera
que es equivalente, dice Jesús, a yo ir depositando en la cuenta de ahorro celestial. Es interesante. La Biblia habla mucho del dinero y da muchas instrucciones a los ricos, aún a los pobres. Tenemos que saber usar el dinero. En la Biblia, todo lo que la Biblia dice acerca del dinero es que el corazón impacta el bolsillo. La Biblia enseña eso. El corazón impacta la forma como usamos el bolsillo, cómo nos relacionamos con lo material. Dice Pablo a los ricos en 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Bien, pero observen esa aclaración que les hace. La tendencia del hombre es confiar en lo que tiene. Y por eso Pablo lo exhorta a que ponga su confianza en Dios, no en lo que tiene. Porque podemos tender a confiar, tener tranquilo por el colchón económico que tenemos para las eventualidades. Dice, no, nuestra confianza tiene que estar en Dios. Tengan cuidado. Y dice, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. ¡Qué interesante! Timoteo, tienes que hablarles a los ricos de la iglesia e instruirles de cómo ellos deben relacionarse con lo material. La confianza no debe estar en lo que tienen. Y más, deben ser ricos en buenas obras. ¿Y qué significa eso? Eso significa acumular para ellos mismos otro tipo de tesoro. ¿Ven cómo ministerio y misericordia es equivalente a hacer tesoros en los cielos? Hubo ocasiones en la vida del apóstol Pablo que él necesitó la ayuda de otros. Una de las iglesias que más le ayudó fue la iglesia de Filipos. Y él da testimonio de que ellos lo hicieron en más de una ocasión, en el capítulo 4 de Filipenses. Y él dice en el versículo 17 de ese capítulo, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. O sea, dice, con la ayuda que ustedes me dan, yo no estoy simplemente procurando enriquecerme yo y lo que quiero es deleitarme en lo que ustedes me dan. Dice, lo que yo quiero es que la cuenta celestial de ustedes aumente y se ponga mucho más grande. A la iglesia le dice, no a un individuo, sino a toda la iglesia. Y no era que a los filipenses les sobraba el dinero, era que ellos sabían invertir bien lo que tenían. Y entonces Pablo les da una promesa y les dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjense que Pablo dice que ellos tenían necesidades. Dice, hagan lo que ustedes tienen que hacer en el uso de los bienes que ustedes tienen y mi Dios les va a suplir las necesidades que ustedes tienen. No era que no tenía necesidades, tenía necesidades. Pero la relación con el dinero que tenían era una de despego. No estaban apegados a las cosas materiales. Estaban haciendo tesoros en el cielo. No se trata de tener o no tener riqueza, se trata de qué hacemos con lo que tenemos, sea mucho, sea poco. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Dice Proverbios 19, 17, el que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. El que se apiada del pobre presta al Señor. Dios nos dice a nosotros que debemos pagar a cada quien lo que debemos. ¿Ustedes creen que el Señor se va a quedar con un centavo de nosotros? Si le prestamos al Señor, Él lo va a devolver. Ese dinero está seguro en el cielo. Ese banco celestial no quiebra. O sea que lo que depositemos en ese banco celestial, no lo perderemos nunca. El siguiente caso que voy a presentar trata acerca de lo que hacemos con los siervos del Señor. Dice en Mateo 10, 40 al 42, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
El que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque sea solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Hay recompensa para aquellos que como lidian con los siervos, los discípulos del Señor, los siervos del Señor. Y este ejemplo menciona a los profetas y a los justos y los identifica como estos pequeños. Ellos son los pequeños del Señor. No importa la función que desempeñen, lo que hacemos por ellos es tomado en cuenta por Dios. Y conocemos la parábola de Mateo capítulo 25, de aquellos que hicieron bien, algunos que no sabían que lo estaban haciendo a Cristo cuando lo hicieron. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Y Cristo está mostrando que Él no se olvida de eso, que Él lo toma en cuenta. Nos recuerdan las palabras de Hebreos 6:10, donde dice que Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo? Habiendo servido y sirviendo aún a los creyentes, a los santos. O sea que si Dios ve el ayudar a otros como hacer tesoros en el cielo, ¿no incluirá Él en la misma categoría lo que nosotros hacemos a favor de la salvación de otros? Por supuesto que sí, porque ese es el mayor acto de generosidad que nosotros podemos hacer, compartir el Evangelio. Regalar una Biblia, hacer un alto y hablar a otros de lo que Jesús hizo contigo, ayudar en la obra misionera, sea sosteniendo, orando, oyendo hacia esa obra, son formas de hacer tesoros en los cielos. El punto es que si tan solo nos cuidamos de la codicia y de la avaricia, solo hemos cumplido en parte nuestra responsabilidad. La verdad es que tenemos que administrar y usar bien lo que tenemos. Y el saber que lo que estamos haciendo es algo eterno, eso debe servirnos de gran motivación. Pedro habla en 1 de Pedro 1:4 de obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Eso debe animarnos. Aquí las cosas las perdemos, se marchitan, se dañan, se ponen viejas, se pudren, pero en el cielo no. Esa herencia no se marchita. Decía Martín Lutero: yo he sostenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas, pero todo lo que he colocado en las manos de Dios todavía las poseo. ¿Tú quieres no perder las cosas? Pon en las manos de Dios. Saber usar lo terrenal y lo temporal para impactar lo celestial y lo eterno es parte de la destreza que nosotros necesitamos como financistas celestiales. Tenemos que saber invertir, amados hermanos. Eso es parte de lo que Jesús nos está enseñando aquí. En Lucas 16 Jesús tiene una manera de hablar de las riquezas. A las riquezas de este mundo Él las llama las riquezas injustas. O sea, la forma como Jesús llama al dinero es riquezas injustas. Ese es el nombre. Mamón de la adiquía en el original. El dinero de la injusticia. Ese es el dinero. De alguna manera está manchado por la injusticia. Pero dice, debemos saber usar este mamón de la adiquía en este mundo para hacer tesoros en el reino de los cielos. Es como si las terrenales por su temporalidad no fueran verdaderas. Por eso Él dice, y a las celestiales las llama riquezas verdaderas en Lucas 16:11.
Entonces, las de aquí son las de injusticia, como si fueran de mentira. Son de juguete. Ustedes tienen el juego de Monopolio, ¿no? ¿Saben? Es como si fuera el dinero de Monopolio. El de aquí dice Jesús, eso es dinero de Monopolio. El de verdad es el celestial. Es el de verdad. Entonces él dice algo muy importante. Si no podemos ser fieles administrando las riquezas terrenales para la gloria de Dios, ¿cómo Él nos va a confiar las riquezas verdaderas? ¿Cómo le voy a poner en vuestras manos las que son de verdad? O sea, nosotros mostramos nuestra fidelidad en cómo usamos los recursos temporales. Y Dios entonces nos encarga asuntos celestiales. ¡Qué responsabilidad! ¿Quieres llegar al cielo? El uso que hace de las cosas terrenales es la prueba de fuego. Y en ese mismo texto nos dice que usar el dinero aquí abajo es hacer uso de lo ajeno. ¿Y por qué lo presenta de esa forma? Porque el dinero no es nuestro en realidad, las posesiones materiales no son nuestras, eso es un préstamo. Lo que tenemos es un préstamo de Dios. Somos simplemente administradores de lo de Dios y Él lo reparte como Él quiere. Por eso dice Lucas 16:12. Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y a algunos Dios le da mucho para que lo administren, pero no es de ellos, es del Señor. Y a otros Dios le da poco, pero para que lo administre también, para la gloria de Dios. ¿Ven el punto? Lo que verdaderamente será nuestro es lo que nosotros tengamos cuando lleguemos al cielo. Todo lo demás se queda aquí. Y eso es tan temporal que dice Jesús, eso es ajeno. Porque es demasiado temporal. Solo lo que tengamos en la gloria será verdaderamente nuestro. Escuchen lo que el Señor dijo a la nación de Israel por medio del profeta Oseas, en Oseas 2:8. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro, y que ellos usaban para Baal. Dice, era yo que le daba todo lo que ellos tenían, y ellos usaban lo que tenían para Baal. Y no debe ser. Todo lo que nosotros tenemos nos los da Dios. ¿Para quién lo vamos a usar? Para Baal. Dice, no, debemos usarlo para Dios, para la gloria de Dios. Él nos da todo lo que tenemos y todo lo que tendremos. Y viene el día en que daremos cuenta a Dios por la manera en que usamos nuestras cosas. Y aquí en la tierra puede haber impunidad para la gente que son infieles en el manejo de las cosas, pero en la corte celestial habrá justicia. Entonces hemos visto dónde no invertir. No invertir en la tierra. Hemos visto dónde sí invertir. Debemos invertir en los cielos, hacer tesoros en los cielos. Pero ahora hay una declaración importante que Jesús hace en el versículo 21 que veíamos en Mateo 5:21, y es que un corazón es saludable dependiendo del objeto que ambiciona. Un corazón es saludable dependiendo del objeto que ambiciona. Dice el versículo 21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El corazón en la palabra de Dios es el asiento de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestras emociones. Y el punto es que de alguna manera nuestro corazón está alineado a algo. Nuestro corazón se apega a algo. Y en eso pensamos, eso amamos, eso nos impulsa a tomar decisiones, a hacer las cosas. El corazón es lo que da orientación a nuestra vida, la encamina en una dirección. Y Jesús nos deja ver que el tipo de religión que Dios quiere es la religión del corazón. Dios no quiere el caparazón, Dios quiere la esencia de lo que nosotros somos. No se trata meramente de lo que hacemos externamente, sino de lo que somos internamente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando de dinero se trata, el uso que nosotros hacemos del dinero es un indicador de lo que hay en el corazón. Y es cierto que no podemos ver el corazón de las personas, no lo podemos ver, solamente Dios conoce la intimidad del corazón de las personas. Lo que sí podemos ver es lo que produce ese corazón. Y la forma en que gastamos el dinero y usamos nuestras posesiones dice algo acerca de nuestro corazón.
¿Cómo está tu corazón? Ya Dios lo sabe. Y posiblemente tú también. Porque el corazón está en algún lugar. En algún lugar está. Y según este pasaje, ¿dónde está? En el lugar donde está tu tesoro. Eso es lo que dice. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará el corazón. Entonces, si tú quieres que tu corazón esté en el objeto correcto, usa tu dinero y tus recursos para ese objeto. Adivina lo que sucederá si tú empiezas a invertir en las misiones, en alcanzar etnias que no han sido alcanzadas con el Evangelio y que no conocen del Señor Jesucristo. Si tú empiezas a invertir en eso, tú vas a terminar amando las misiones. Eso es lo que pasa. Tu corazón se alinea con aquello en lo que tú usas el dinero. O adivina lo que pasará si tú ayudas más a los necesitados, que amarás más el dar que el recibir. Si tu corazón está en las cosas de Dios, tus recursos lo seguirán. Se debate tu corazón entre dos aguas. Dice el libro de Santiago: vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando hay esa dualidad de corazón, dice, purifica el corazón, limpia el corazón. Así es que se resuelve ese problema. Hay algo que hacer con el corazón, no trabajar simplemente con los síntomas. Y hacer un diagnóstico del corazón no es fácil, no es sencillo, es duro. Decía A.W. Tozer que hay 4 preguntas que nosotros tenemos que tratar de responder. ¿Qué es lo que más valoramos? ¿Qué es lo que más odiaríamos perder? ¿Qué tiendes a pensar con mayor frecuencia cuando estás libre para pensar en lo que quieras? Y finalmente, ¿qué nos brinda el mayor placer? Y si tú haces esa pregunta, tú empiezas a conocer algo más de tu propio corazón. El asunto es que la Biblia nos dice lo que va a pasar con este mundo. Y tenemos directrices claras de lo que cómo eso debe impactar nuestra vida. Es decir, yo sé que este mundo va a ser deshecho y que va a perecer en fuego, como dice 2 de Pedro capítulo 3. Hay cosas que tenemos que hacer. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta, en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán en intenso calor? Dice, debemos tener una vida consecuente con eso que nosotros creemos que va a ocurrir con este mundo. ¿Vamos a seguir acumulando tesoros aquí y sabemos que todo esto se va a quemar? Nuestro estilo de vida debe compaginar, concordar con la identidad como peregrinos que nosotros somos. No somos de aquí, no somos de este mundo. ¿Recuerda cómo escogió Moisés vivir según la fe en Hebreos capítulo 11? Dice que él rehusó las riquezas de este mundo. ¿Por qué? Bueno, dice que él escogió ser identificado, maltratado con el pueblo de Dios. Se identificó con el reino de Dios primero. Él pudo haber dicho, yo puedo hacer mucho bien desde el poder en Egipto, pero él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y se identificó con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. O sea que Moisés fue un buen inversionista. Moisés supo invertir, mientras todos los egipcios contemporáneos con él lo perdieron absolutamente todo. Ahora Moisés está disfrutando en la gloria de cosas que él jamás perderá. ¿Quién hizo la mejor inversión? Quiera Dios abrirnos los ojos de la fe, para ver lo que la mayoría no puede ver. Por eso Pablo oraba por los efesios en Efesios 1:18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice, oh Señor, abre los ojos para que ellos sepan, tengan una idea de la riqueza que ellos tienen en los cielos.
Y nosotros necesitamos verlo también por la fe. Mi hermano, deposita en el cielo. No deposites tanto aquí. Randy Alcorn, en uno de sus libros, lo explica esto con una oferta. Dice, supón que yo te ofrezco $1,000 para que tú lo gastes hoy como tú quieras. No es un mal negocio. Pero supón que yo te doy a escoger. O tienes los 1,000 hoy, o puedes tener 10 millones el año que viene si tú estás dispuesto a esperar. Y luego 10 millones más cada año que pase. Entonces dice él, solo un tonto tomaría los 1,000 hoy. Sin embargo, eso es lo que hacemos cuando nos aferramos a lo que solo durará un momento, pasando por alto de algo de mucho más valor que disfrutarías después por más tiempo. Un año puede parecernos mucho para esperar, pero después, ¿qué pasa? Cuando nuestras vidas pasen, parecerá que todo sucedió tan rápidamente. El dinero que Dios nos ha confiado es capital para invertir eternamente. Cada día es una oportunidad para comprar más acciones en su reino. No te lo puedes llevar contigo, pero lo puedes enviar antes de llegar. Deposita, deposita. Tú tienes una cuenta abierta. Balance. 0. ¿Cómo? ¿Cuánto tú tienes depositado en el cielo? ¿Cuánto tienes? Hacer tesoros en el cielo es vivir con las prioridades del reino de Dios dominando nuestras vidas. Las cosas que atesoramos son las cosas que en realidad controlan nuestras vidas. ¿Dónde está tu corazón? Hay una canción de los Getty y de Stuart Townend que es muy buena. Está basada en la historia del joven rico. Se llama Una vida sencilla. Y estimula a que vivamos una vida de sencillez. Dice, un joven rico vino a Cristo y le preguntó, buen maestro, dime, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Todo esto es una canción. Dice, yo he guardado tus leyes completamente. Dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Entonces tendrás tesoro para ti. Cuán difícil es para un rico en la tierra ganar la riqueza celestial. Ahora Jesús, dice la segunda estrofa, estaba sentado a la puerta de las ofrendas y según las personas venían con su dinero, los ricos venían y llenaban el plato de las ofrendas. La viuda dio 1 centavo. Ahora ella sobrepasó a todo el resto. Su ofrenda era todo lo que poseía. Ella no es lo que tú das, sino lo que tú guardas, lo que el rey está contando. Y esta mujer dio todo lo que tenía. Entonces dice la tercera estrofa, oh Señor, enséñame a caminar por esta senda, la senda de la vida sencilla, a estar contento con lo que tengo y a ser generoso cuando doy. Y que cuando yo me aferre a lo que tengo, por favor, quítalo rápidamente de mi arraigo. Prefiero perder todas las cosas en la tierra y ganar las cosas del cielo. ¿Qué canción? Yo creo que canciones así deberían ser cantadas más en las iglesias al día de hoy. En conclusión, y no es que terminé, pero en conclusión, la conclusión es ser rico. Ser rico. Esa es la exhortación que Jesús nos está dando. Pero ser rico a la manera de Dios. Ser rico de una forma verdaderamente duradera. Sé un buen inversionista. Invierte tu vida, tus días, tu energía, tus posesiones, tu salud, tus relaciones. Todo en aquello que vale la pena. No desperdicies tu vida. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo que Dios te presta o pone en tus manos es para que lo administres, para hacer mucho bien con eso. Para la expansión del reino de Dios. Y me llamó la atención en Lucas 8, un grupo de mujeres que había alrededor de Jesús y servía a Jesús y a sus apóstoles. Y dice que él comenzó a andar por las aldeas y llama por nombre a algunas de las mujeres. Dice María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Interesante.
Solamente leemos los evangelios y pensamos en los apóstoles. Pero dice que el Señor y los apóstoles eran ayudados por estas mujeres. Considera cómo apoyar más la obra del Señor. Considera cómo ayudar más a otros en necesidad. Considera más cómo el amor al dinero nos expone a múltiples peligros. Aprende a usarlo cada vez mejor. Sé un buen inversionista. Haz tesoro en los cielos. Pregunto de nuevo, ¿cuánto tiene el balance de tu cuenta en los cielos? Sí, hay riquezas en la tierra, riquezas que te permiten hacer muchas cosas, pero si solo tienes esas riquezas y no las utilizas para invertir en la eternidad, tarde o temprano lo perderás, porque ¿de qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¡Ay de vosotros ricos!, decía Jesús en Lucas 6:24, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. O buscas el consuelo de las riquezas celestiales y serán tuyas para siempre, o buscas el consuelo de las riquezas temporales, terrenales, por un tiempo, para luego dejarlas para siempre. ¿Cuál es la mejor inversión? Decía alguien, la avaricia es el vicio de la gente respetable. Hay que ganársela, hay que trabajar, trabaja. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno, amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice, no podéis, dice Cristo. No se puede. Es como dos rectas paralelas entre sí que no se encuentran jamás. No es posible servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Cito a Alcorn de nuevo. Yo puedo tener 2 trabajos, 3 hermanas, 5 amigos, pero una sola esposa. Entonces dice, algunas relaciones son exclusivas por naturaleza. Por eso es una esposa. La más básica de todas es nuestra relación con Dios. En la vida de cada quien hay un trono lo suficientemente grande para uno solo. Cristo puede estar en ese trono. El dinero puede estar en ese trono. Pero ambos no pueden ocupar el trono al mismo tiempo. Cuando el Señor dijo estas cosas, los fariseos estaban ahí escuchando lo que él estaba diciendo. ¿Y saben lo que ellos hicieron? Dice Lucas 16:14, los fariseos que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Como eran amantes del dinero, oían estas cosas y se burlaban de Jesús. Y ese testimonio quedó registrado para siempre de que eran amantes del dinero. Y ya no se burlan más. Y ya comprobaron que Jesús tenía razón. En el infierno donde se encuentran, se dieron cuenta que lo perdieron todo. Lo dejaron para siempre y ahora están pagando el precio con una condenación eterna por causa de su locura. Hicieron el peor negocio que hombre alguno jamás puede hacer: dejar a Cristo por las cosas de esta vida. Por eso en el libro de Santiago, en el capítulo 5, dice: oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido. Su moho será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Wow. Y en el Salmo 49:16, no temas cuando alguno se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Aunque mientras viva a sí mismo se felicite, wow, qué buenos negocios yo he hecho. Y aunque los hombres te alaben cuando prosperes, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Burlándose del Señor. Y en ese mismo capítulo 16 de Lucas al que hacía referencia, es que aparece la parábola del rico y Lázaro. Y es la historia de un hombre tan rico, que no solo vestía bien, sino que dice el texto que él hacía fiestas espléndidas todos los días. ¿Usted se imagina a alguien haciendo fiestas todos los días? Fiestas con esplendidez todos los días. Pero también estaba Lázaro, dice, un pordiosero cuyo sueño y anhelo era poder comer de las migajas que caían de la mesa del rico.
Y finalmente le llegó lo que le acontece a todo hombre. Ambos murieron, pero el destino de ambos fue muy diferente. La buena vida del rico había llegado a su fin para dar inicio a una eternidad de tormento. Y Jesús describe su experiencia con estas palabras. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Y la respuesta del cielo es terrible, terrible. Pero Abraham le dijo: hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. La vida de agonía de Lázaro se había acabado y su verdadera vida de gloria y bendición apenas comenzaba. El tormento para uno y el gozo y el deleite para el otro, pero ahora era para siempre. ¿Qué marcará tu muerte? ¿El inicio de una eternidad de tormento o el comienzo de una eternidad de consolación? Y termino con otra cita de Randy Alcorn. Jesús nos está poniendo a decidir: una vida desperdiciada en la búsqueda de riquezas sobre la tierra o una vida invertida en la búsqueda de riquezas en el cielo. Cada latido del corazón nos acerca un paso más a la eternidad. Cada día la persona cuyo tesoro está en la tierra se aleja de su tesoro. Cada día la persona cuyo tesoro está en el cielo se dirige hacia su tesoro. Aquel que pase su vida alejándose de su tesoro tiene motivos para la desesperación. Aquel que pase su vida dirigiéndose hacia su tesoro tiene motivos para regocijarse. ¿Dónde está tu tesoro? Es tiempo de que comiences a reubicar tu tesoro. No hagas tesoros en la tierra, antes bien acumula tesoros en los cielos. ¿Cuándo debes comenzar a ahorrar? Comienza a ahorrar ya. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.